chita. Entonces, formato de fuente, chicos. Cuando hablamos de formato de fuente, tiene que ver con el formato que va a tener, ya sea el texto o los números o la O fecha también es muy dentro de para la que mande celda. correo y El eso. formato de fuente tiene que ver con el tipo de fuente, el tamaño, tiene que ver con el color de la fuente, con los efectos, si está subrayado, eh, si está en negrita, si está cursivo, todo ese, y aquí y otras cosas como el tachado, que aunque no lo tenemos en la, en el grupo de font, como lo tenemos por ejemplo, en Word, tenemos en el grupo de font, tenemos el tachado, el subíndice, el superíndice. Aquí no lo tenemos, pero sí Excel lo tiene y vamos a ver dónde lo tiene Excel. Entonces, comenzamos con el tipo de fuente. Cuando hablamos del tipo de fuente, fíjense que no hablamos del tipo de letra, porque cuando le cambiamos el tipo de fuente, lo cambiamos a las letras, a los números, es la tipografía. ¿Ven? Entonces, el tipo de fuente, pues gracias a Dios, chicos, a partir de la versión 2007, a partir de la versión de Raimundo, ¿verdad? De Raimundo para acá, pues los tipos de fuente, Excel o Microsoft, decidió ponerlos que se vieran al darle a la flechita hacia abajo que tenemos aquí en tipo de fuente, un font type. Antes no era así, chicos. Antes había que comenzar a punchar para ver cómo iban a quedar el tipo de fuente. Entonces lo que hacía la gente era que tenía tres tipos de fuentes solamente, que era Arial, Times New Roman o, o Courier. Esos eran los tipos de fuente que se usaban, pero había muchísimos también. Lo que pasa es que no era como este, porque fíjense que aquí nosotros vemos cómo van a quedar la fuente. El mismo nombre del tipo de fuente tiene está en ese tipo de fuente. Entonces, uno lo puede ver. Esta lista está dividida en dos. Están los tipos de fuente del tema, que son estas que salen aquí arriba, y después están all font, que son todas las fuentes, ordenadas alfabéticamente. Entonces, este theme fonts, pues viene con el tema que se escoja en page layout. Predeterminadamente, el tema que viene con Excel es el tema que se llama Office. Bueno, en el 2024, yo siempre decía el año pasado, pero no, ya no es el año pasado. En el 2024, pues Microsoft, a la versión 365 que se actualiza solita, pues le hizo una actualización y le cambió. Antes el tipo de fuente era Calibri. Por ejemplo, creo que Bexi tiene la versión 2010. El tipo de fuente del tema es Calibri, pero para las personas que tienen el 365 y se actualiza, ¿verdad? Que se actualiza automático, pues a partir del 2024, el tipo de fuente del Office es Aptos, se llama así Aptos. Y lo que Microsoft hizo fue que dejó un tema que se llama Office 2013 hasta 2022. Y ese sí viene con el tipo de fuente calibre, pero el Office del 2024 pues viene con ese tipo de fuente. Por eso, cada vez que nosotros escribimos predeterminadamente, pues es en aptos que se pone, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que yo pueda cambiar el tipo de fuente. Fíjense que aquí yo simplemente pasando por encima del tipo de fuente, pues yo veo cómo va a quedar. Pero no solamente eso, sino que yo veo el nombre también. Para yo, por ejemplo, yo puedo andar todo aquí buscando un tipo de fuente, pero si yo tengo uno ya en mente, por ejemplo, Tahoma, que también me gusta mucho, Tahoma, pues yo comienzo a escribir en el cuadro y Excel se va en automático a ese tipo de fuente. Yo con Enter, pues ya lo cambio. Pero tipos de fuentes, chicos, hay miles. Cuando ustedes ven que tienen como una nubecita,
quiere decir que ese tipo de fuente está en la nube. Ustedes lo pueden darle un clic, pero cuando es un tipo de fuente que está en la nube, cuando pasamos por encima, pues no se cambia el tipo de fuente, ¿ven? No lo podemos ver porque Excel tiene que descargarlo. Pero lo que no tiene la nubecita, pues pasamos por encima y de una vez se ve el tipo de fuente, cómo va a quedar en la misma celda o en la celda seleccionada. Entonces, para cambiar el tipo de fuente tenemos que seleccionar primero. Por eso les decía que muchas veces nosotros hacemos esto, escribimos, le damos a Enter y volvemos para arriba. ¿Por qué? Porque le quiero cambiar el tipo de fuente, escribimos. Entonces, chicos, por eso que decimos que es mucho más fácil, ¿verdad? Escribir y control Enter, ¿ven? Y me quedo ahí mismo y ya yo puedo cambiar el tipo de fuente. El tipo de fuente se puede cambiar, son de las cosas que podemos cambiar aunque Excel esté en modo edit o en modo enter. ¿Cómo así? Yo selecciono lo que le quiero cambiar el tipo de fuente y selecciono el tipo de fuente para esa parte. ¿Ven? Entonces yo puedo cambiar, esas son de las pocos comandos que quedan habilitados cuando Excel está en modo edit o en modo enter. Es que podemos tener en una misma celda diferentes tipos de fuente. ¿Ven? En una misma celda podemos tener diferentes tipos de fuente. ¿Ven? Pero ahí está. Entonces, ¿qué más? Tenemos el tamaño. El tamaño de la fuente, aquí lo tenemos, ¿ven? Están estos que están preestablecidos, pero profe, ¿y si, cómo es esto? Si yo le quiero poner un tamaño de 32, bueno, pues nosotros escribimos aquí el tamaño, vamos a ponerlo no tan grande. Por ejemplo, el 13 no está, está del 12 al 14, pero yo quiero ponerle 13. Bueno, pues yo escribo 13, le doy a Enter y ahí está el tamaño 13. ¿Ven? Aumentar y disminuir. El aumentar y el disminuir va acorde con los tamaños que tenemos acá. O sea que, por ejemplo, si yo le doy a aumentar, pues se va al 14. Si vuelvo y le doy a aumentar, se va al 16 porque es el siguiente que está en la lista. Y así va brincando, ¿ven? Ya de 28 a 36, de 36 a 48, ¿ven? Y el disminuir pasa lo mismo. Miren cómo va cambiando el tamaño según la lista, ¿ven? Aumento y disminuyo. El tamaño también podemos tener en una celda diferentes tamaños, ¿ven? O sea que también es de los comandos que podemos tener en el modo editar, en el modo introducir. Denme un minuto, chicos. Denme un momento. Entonces, chicos, esa también es una de los comandos que quedan habilitados cuando Excel está en modo edit o en modo introducir. También, chicos, tenemos lo que son los efectos. Efectos que son negrita, ¿verdad? Cursiva, y esto con control V, control, control V, pues nos funciona. Si nuestro Excel está en inglés, porque si está en español es control N. ¿Oyeron? ¿Cómo uno sabe la tecla? Bueno, miren, si el control tiene alguna combinación de teclas, miren, ahí lo dice, miren. Alt, control V.
que no se crean ustedes que la profe no. Y eso es como, pero si lo tienen en español, su Excel, ahí le va a decir control N. Y ahí no dice una B, sino una N. El comando tiene una N. Cursiva, miren ahí como acostaditas las letras, que también es control I, y en español es control K. Y tenemos también el underline. Flechita hacia abajo, pues hay opciones. Fíjense que si damos a la flechita hacia abajo, tenemos el underline, pero también tenemos la opción del double underline. Los bordes los vemos ahora. Tenemos el sombreado, chicos. Sombreado es color de la celda, ¿ven? Pero fíjense esos colores. Estos son los colores del tema. Cada vez que nosotros le ponemos color del tema, ya Profe, sea buenas tardes, disculpen, no me buenas había podido tardes, Kenia. conectar, profe. Ujú. Buenas tardes, Kenia. Entonces, fíjense, cuando nosotros trabajamos con los colores, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, chicos, me pasa. Por ejemplo, yo estoy en PowerPoint, por ejemplo, y tengo una forma y la copio a Excel y cambia el color. ¿A qué se debe eso? A que control V, ¿verdad? El control que utilizamos control V, pues mantiene el formato del, mantiene el formato del origen. Creo que sí, mantiene el formato del destino. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos el mismo tema en Excel y en PowerPoint, pues el color cambia. Y tenemos en PowerPoint un triángulo verde, lo copiamos en Excel y aquí el triángulo está azul. Y eso es, chicos, Yo porque, tengo duda, profe. ajá, Co- ¿Cómo hago para manejar los temas? ¿Dónde pongo ajá. las letras? Entonces, los temas en Excel están en la pestaña de Page Layout. Los temas en Word están en la pestaña de Design. Y los temas en PowerPoint también están en la pestaña de Design. Entonces, para que los colores, también hay diferentes formas de pegar. Hay un pegado que es el clic derecho cuando nosotros copiamos. Hay un pegado que mantiene el formato del destino y hay otro pegado que mantiene el formato del origen. Entonces, cuando ustedes estén copiando, si copian y cambian los colores, es porque tienen que mantener el formato. Si no lo quiere que cambie, tienen que mantener el formato del destino. Entonces, tienen que utilizar no control V, sino que busquen las opciones. Eso pasa cuando se copia de una aplicación a otra. Entonces, y eso es porque utilizan también, porque estamos utilizando colores del tema. Si nosotros utilizamos colores, fíjense que aquí debajo dice colores estándar. Los colores estándar, chicos, no cambian con el tema. Por ejemplo, si yo le pongo a este tamaño, a esta celda, yo le pongo un color del tema, vamos a ponerle este, y yo cambio el tema aquí en Page Layout, yo busco otro tema. Miren cómo cambia, ¿ven? Va a cambiar dependiendo y el tipo de fuente. Cada vez que cambiamos el tema, cambia el tipo de fuente, cambia el tamaño, cambia el color. Cada tema viene con esas características. Entonces, miren cómo cambia. Ahora, si yo le doy a esta celda un color estándar, esa no, ajá, esta, estándar, que son los de abajo, pues miren, yo puedo cambiar el tema y el color estándar no cambia, porque por eso es que hace la diferenciación de que son colores del tema y eso mismo pasa con el tipo, con la fuente, con el tipo de fuente. Si yo escojo tipo de fuente del tema, pues cada vez que yo cambie el tema va a cambiar ese tipo de fuente. Ahora, si yo pongo un
Si yo escojo un tipo de fuente que no es del tema, pues yo puedo cambiar el tema y el tipo de fuente se va a quedar. Lo que pasa es que los temas están creados para estandarizar los documentos, los libros, todo. Que cuando cambiemos un tema, pues todo lo que está conectado con ese tema cambie. Y eso en Word, por ejemplo, es buenísimo porque te mantiene tu documento estandarizado. Pero eso pasa. Y eso, chicos, yo siempre lo explico. Porque antes yo no lo explicaba porque yo no entendía mucho eso. Es que todos estos colores me ponen a mí, copio para acá, copio para allá. Pero la experiencia, ¿verdad? Y entonces yo les explico. Pero aquí están, este cuadro de diálogo que sale con los colores es válido para todos los, donde quiera que salga. Tenemos los colores del tema, tenemos los colores estándar y tenemos más colores. En más colores, chicos, se abre un cuadro de diálogo que se llama el cuadro de diálogo de los colores. Aquí están colores estándar, miren, pero hay más que lo que están en el cuadrito, pero están también los custom. Custom, chicos, está todo el espectro de colores. Si hay alguien que te dice que quiere un color y no está en el custom, chicos, pues el color no existe. Entonces, muchas veces nosotros podemos llegar a colores exactos si sabemos la combinación de colores, la combinación de red, green. Entonces, hay una serie de combinaciones. Mucha gente que estudian diseño saben de eso, que, por ejemplo, dándole un número al rojo o un número hasta el 255, dándole un número al green y un número al azul, pues se forma una combinación y si esa combinación, yo sé cuál es esa combinación, por ejemplo, del logo de mi empresa, yo puedo llegar a tener un formulario o un documento, un reporte que tenga esos mismos colores de la empresa, poniéndolo ahí en esos colores del RGB. Y esto es, chicos, ese es en donde quiera que ustedes vean que ustedes vean que hay colores, pues es el mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué más de esto? Ya vimos los colores, el sombreado y también vimos, también ahora vamos a ver el color de la fuente. El color de la fuente es el color de lo que tiene la celda, del texto, de los números. Pero, chicos, nunca, nunca, nunca vamos a poner el color de la fuente del mismo color del sombreado, ¿verdad? Porque no se ve, a menos que ustedes quieran provocar ese efecto, ¿verdad? Que no se vea lo que está en la celda. Pero lo que se escribe en una celda con color, pues el color de la fuente, pues es bueno que no sea el mismo color del sombrero para que se vea. Pero aquí estamos los diferentes colores, miren ahí, chicos. Y pasa lo mismo aquí. Entonces, fíjense que con relación a la brochita copia el formato, el formato que tenga la celda. Por ejemplo, si yo aquí escribo, vamos a poner aquí Raiza, y yo digo, mira, yo quiero que Raiza tenga el mismo formato que tiene la celda C4. Me pongo en la celda C4, le doy a la brochita y miren el puntero. Recuerden que vieron que a la profe le encantan los punteros. Bueno, pues ahí está. Miren este puntero, miren. Una cruz con una brocha al lado. Ay, mi Dios. A veces quisiera yo tener eso para pintar, ¿verdad? Una brocha. Entonces, fíjense que esto es la cruz de selección y la brochita es para que yo pueda seleccionar la celda o las celdas que yo voy a copiar el formato. Miren, se copia el formato, pero no el contenido, ¿ven? Con control C, control V se copia el contenido, pero con la brocha se copia el formato. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner por aquí Molina y voy a copiar el formato de tamaño, pues ahí está copiado, ¿ven?
todo lo que tenga, todo el formato. Si es formato de número, se copia. Si es formato de alineación, todo el formato que tenga la celda se copia con la brochita. ¿Cómo nosotros sabemos qué formato tiene la celda? Miren, cuando nos ponemos en la celda, ¿qué formato de fuente tiene? Cuando nos ponemos en la celda, aquí sale marcado que está en negrita y que está cursiva. Control B sale que está en negrita, cursiva y subrayada, que está marcado. O sea que si yo le pongo en un examen, le pongo un texto y le pongo la imagen de lo que está seleccionado del formato que tiene de fuente, ustedes pueden saber qué formato tiene la celda. Si está en negrita, si está, porque ahí lo resalta. Cuando una celda no tiene formato, pues no sale nada. Ahora, cómo fue que dijimos que eliminábamos el contenido de una celda? ¿Cómo se elimina el contenido de una celda? Con delete, ¿no? Con delete. Miren, chicos, le voy a dar a delete ahí. El delete solo borra el contenido, solo borra contenido. Alguien dice, profe, pero ¿y entonces si queremos borrar el formato de la celda? Bueno, si queremos borrar el formato de la celda, pues nos vamos a ir a un botoncito en la pestaña de Home que está en el grupo de Editing que se llama Clear. Profe, pero Clear tiene una flechita hacia abajo, sí. Esto tiene opciones. Clear All, chicos, borra todo. Pone la celda como nueva de paquete. Nos ponemos aquí, le damos ¿Dónde, aquí profe? en la pestaña de Home, Mm. en el grupo de Editing hay un Clear. Le damos a Clear All, chicos, y se borra todo. La celda se pone nueva de paquete, nuevecita. ¿Lo vieron el Clear All? Entonces, ahora, No, la profe, no, segunda, me he visto, no. Pero un mira momentico, aquí, en profe. la pestaña de Home, al Ajá. final casi, en el grupo que se llama Editing. Ah, ya, ya, ya. Ya. Y se le da clear. Ya. Entonces, ese borrar todo. Ahora, si yo quiero solo borrar el formato, selecciono la celda y le doy a la opción que dice, a la segunda opción que dice Clear Format. Esa no se va porque esa está como híbrida, pero aquí donde dice color, le doy Clear Format, chicos, y se va el formato. Esta, porque está combinada, Excel no entiende bien, que tiene dos formatos. Entonces Excel no lo entiende. Pero, por ejemplo, en tamaño, yo le doy ahí Clear Format, chicos, y se va. El Eso si quiero formato, borrar el el formato. formato, no el contenido. Formato. Ahora, queremos borrar el contenido. Bueno, pues seleccionamos y le damos a Clear Contents. ¿De dónde fue que la profe dijo que el backspace no es para borrar? De aquí, chicos. Porque aquí dice Clear Contents con delete. La tecla del. Entonces, chicos, ahí se borra el contenido. También por aquí podemos borrar comentarios y notas. ¿Cómo se le pone a una celda una nota o un comentario? Antes de la versión 365, pues lo que habían eran comentarios. Pero a partir de la versión 365, pues ahora hay comentarios y notas. Los comentarios de la versión 365 son los comentarios
que vamos a dejar en el trabajo colaborativo para las personas que están trabajando en el mismo archivo. Pero las notas son los que equivalen a los comentarios de las versiones anteriores. Un comentario a una celda, ¿para qué se le ponen comentarios o notas a la celda? ¿O cómo se les ponen? Con un clic derecho tenemos la opción de New Note o New Comment en las versiones anteriores. Entonces, cuando yo le pongo una nota a una celda, miren, se le pone una marquita roja a la celda y los comentarios es para aclarar, para aclarar. Yo le digo, mira, en eh, esta celda contiene, eh, contiene la fórmula de la felicidad, ¿verdad? Entonces, eso no se ve a menos que yo pase el puntero del mouse por esa celda. Profe, permiso un momentico. Ujú. Perdone que le diga, ¿puede repetir eso de los comentarios? Claro, los comentarios se le ponen a la celda para aclarar. ¿Cómo se ponen? Con un clic derecho en la opción donde dice New Note, en la versión New 365. no. Note, pero tú ves si tiene que buscar una opción que dice New Comment. Ah, ya, ya. Profe, a mí Por me eso dice no la insertar veía, por eso comentario. mismo, ya, ya. ¿Cómo fue? A mí lo que me dice es insertar comentario. Insert comment. ¿Qué versión tú tienes? Porque No, hay Comment y hay Notes. yo La mía tengo no es insert mía, comment. insert comment. Esa es la tuya. Ah, Pues así ajá, mismo, sí. Insert Comment. Porque, por ejemplo, si yo le doy a New Comment aquí, me hace esto, miren. Esto es para trabajo colaborativo. ¿Ven? Pero aquí tenemos la opción del New Note, que es lo mismo que Comments en versiones anteriores. Entonces, a mí, óiganme, me funciona muchísimo esto. Mis libros de Excel están llenos de comentarios, porque yo pongo ahí, ves tú, cualquier notica que yo quiero, alguna aclaración, bueno, pues yo la pongo. Esto también está en la pestaña de Insert, en Comment, digo, perdón, en Comments estos son comentarios. Pero miren a ver si en las versiones anteriores está en la pestaña de Insert. Si no, está en la pestaña de Review. Sí, en la pestaña de Review es que está. Están las notas. New Note, ¿ven? Que son estas noticas que se ponen en la celda. Entonces, ¿por qué le estoy enseñando a Profe, ponerlas? Ujú. esse comentário lo aparece quando vamos imprimir a hoja? Ou... No, no aparece, a menos que se le especifique que se quiere imprimir los comentarios. Pero determinadamente eso no se imprime, Raimundo. Y ni Então, siquiera se ve, ni siquiera se ve la marquita roja. Cuando yo doy control P, esto no se ve Ah, la marquita roja. y para eliminarlo, profe. Ahora vamos a verlo, cómo se Ok. eliminan. Entonces, así se insertan. ¿Cómo se eliminan los comentarios? En la pestaña de Home, en Clears, hay una opción que dice Clear Comment and Notes o Clear Comments. La cuarta opción del botoncito de borrar. Entonces, también con un Ajá. clic, ¿lo encontraron? También con un clic derecho, si la celda tiene un comentario o una nota, sale la opción de Delete Note. Sale si tiene comentario. Si no tiene, pues no sale. Si la celda que tenemos seleccionado tiene comentario, con un clic derecho, tenemos la opción de Delete Note. Entonces, eh, y tenemos también por aquí la opción de Clear Hyperlinks. Muchas veces, chicos, copiamos cosas de internet que vienen
con hipervínculos, vienen con marquitas para que llaman a páginas, y uno lo que hace es que la maquilla, pero no, lo ideal es eliminar esos hipervínculos, es la forma correcta. Y entonces sale aquí en Clear Hyperlinks. Entonces, ¿qué más? Bueno, de aquí lo que nos está faltando es, eh, fíjense que cada vez, óigame esto, cada vez que ustedes ven un grupo que tiene una marquita al final, como esta, que abre, esto abre un cuadro de diálogo. Cada vez que un grupo tiene esa marquita al final, cuando hacemos clic, lo que hace es que abre un cuadro de diálogo donde están todos esos comandos que están en el grupo, pero a veces hay más. Y eso pasa con esto. En este cuadro de diálogo que se llama el cuadro de diálogo de Format Cells o de formato de celda, pues tiene varias pestañas, ¿ven? Varias pestañas. Específicamente cuando lo abrimos dándole un clic en el grupo de font, pues se abre en la pestaña de font. ¿Y qué tenemos ahí en esa pestaña? Bueno, tenemos todo lo que, todo lo que vimos, pero aquí hay más opciones. Tenemos aquí, así era antes, chicos. Antes de la versión 2007 era así. Por eso les digo que no, el tipo de fuente se veía normal y uno tenía que darle un clic para que se viera aquí en el preview. Chicos, y uno no lo hacía. Uno decía, "Ah, no, vamos a poner la Times New Roman". Uno la conocía y los, pero aquí tenemos esta ventaja, pero así era como salía antes. Aquí tenemos el style, font style, que es en regular o en italic o en negrita o en italic and bold, ¿verdad? En negrita y también italic o cursiva. También tenemos lo que es el size, con size, los mismos intervalos, pero aquí podemos escribir también. Y aquí tenemos el underline. Por aquí tenemos dos tipos de underline. Tenemos el single y el underline double. Pero aquí tenemos más, chicos. Tenemos el single y double y tenemos el single y double accounting. Ay, esto me gusta muchísimo. Cuando estamos trabajando con contabilidad, que yo les envío archivos yo envío lo que son los archivos de Excel, los libros de Excel para, bueno, pues uno lo ve la diferencia que hay entre un subrayado doble y un subrayado double accounting. Ahora no lo vamos a ver, pero sí cuando veamos formato de número y veamos, le demos un formato de contabilidad a un número, le demos un subrayado doble, ustedes van a ver la diferencia. Entonces, pero aquí está. Otra cosa que está aquí, que no está en el grupo de fuentes, son los efectos. El strike-through, el tachado, el superscript y el subscript. Para eso, lo primero que hacemos es seleccionamos, nos vamos aquí. Esto también tiene una forma de llamarlo, que es Shift Control F o Control Shift y F. Saca el cuadro de diálogo del formato de celda. También con un clic derecho tenemos el Format Cells. Y entonces aquí le damos strike through y ahí está el tachado. Como yo decía, en Word está como un comando ahí, pero aquí no lo tenemos. También un comando famoso en Word y que nos gusta muchísimo es el que cambia todo a mayúscula, todo a minúscula o pone la primera letra en mayúscula. Aquí en Excel no está ese comando, pero se hace con funciones. Después la vamos a ver. Cuando estemos viendo todas esas funciones, ustedes van a ver las funciones para poner todo en mayúscula, todo en minúscula
o la primera letra de cada palabra en mayúscula. En Word es más fácil porque hay un comando, pero aquí en Excel ese comando no existe. Entonces, ¿qué más tenemos? El superscript y el subscript. Por ejemplo, yo tengo aquí x al cuadrado. Dice, profesor, no parece x al cuadrado. Seleccionamos el 2, solamente el 2. Nos vamos a font, le damos a superscript y ok, miren chicos. Le damos a enter o un clic a otra celda porque Excel está en modo edit. Hay que salir de ahí. Ahí está el x al cuadrado. Profe, ¿y H2O cómo lo ponemos? Entonces seleccionamos el 2 aquí, nos vamos a font y ahí damos un subscript. Otra vez estamos en modo edit, salimos de ahí con dándole a enter, un clic a otra celda. Y ahí está. El primer 2 es un superscript y el segundo es un subscript. Vamos a practicarlo y espero que les salga a todo lo que tienen ahí un teclado y una computadora de frente. Y con Excel, por supuesto. Denme un minuto, chicos. Denme un minuto. Aquí estoy. Entonces, luego también ahí tenemos en este mismo, Profe, una tenemos, pregunta, discúlpeme. Ahí dígame, cuando vamos a poner H2O, yo pongo H2O ahí. ¿Cómo señalo ahí el 2? Ajá, H2O. sí. Ajá, pero para Entonces, qué. Ajá. entonces aquí yo señalo el 2 así, con la tecla Arrastra. como seleccionando el 2 ahí con el botón del mouse, o hasta con la combinación de teclas, pero tiene que estar en modo edit, Excel, ¿verdad? Así. Ya, sí, ese es el problema, tiene este modo de... Ujú. Entonces, ahí está, Sí, listo.
Entonces, ¿qué nos está, bueno, de aquí tenemos también el color, que también es lo mismo, o sea, este es el color de la Profe, fuente. Ujú. profe, Dime yo disculpe que la usted. interrumpa. ¿Usted pudiera repetir de nuevo lo del exponente y esas cosas que no lo vi bien? Así, ¿cómo no? X, por ejemplo, si yo quiero poner X al cuadrado, yo escribo X2, pero selecciono el 2 y le doy a font, aquí al cuadrito de font, y le doy a superscript, porque no hay un comando aquí afuera, tengo que hacerlo a través del cuadro de Ah, diálogo. ok, gracias, profe. Le damos a OK y ahí ya está en modo edit, tengo que darle a Enter o a cualquier para salir del modo edit. Y el H2O, escribo H2O, selecciono el 2 y me voy también a Font Sí, el y le doy a subscript. Subscript. Ujú, y ahí está, Oh, buenísimo. Gracias. siempre a la orden. Entonces, y como yo les decía, o sea, por ejemplo, también yo puedo tener en una misma celda letras de diferentes colores. Porque otro de los comandos que queda habilitado son el color de la fuente. Yo puedo decirle, mira, letras, este, yo quiero que sea azul, D, yo quiero que sea rosado, diferentes, yo quiero que sea verde, y colores, yo quiero que sea rojo. ¿Ven? Yo puedo tener en una misma celda. Porque recuerden que la mayoría de los comandos se inhabilitan cuando está en modo edit, pero quedan comandos habilitados. Uno de ellos son estos. Fíjense que cuando Excel está en modo edit, miren los comandos que quedan habilitados. Mira el tipo de fuente, el tamaño, los efectos y el color de la fuente. Bordes, chicos. Vamos para los bordes ahora. ¿Cómo trabajamos con los bordes? Miren, vamos a escribir aquí y les voy a dar un momentico para que los que tienen su computador también escriban. Voy a poner aquí ID, nombre, apellido y teléfono. Y aquí voy a poner ID, nombre Rosa, no, Rosa, no, Rosa, Pérez y teléfono. Vamos a ponerlo nada más en un solo opción, a ver si cabe. No cabe como quiera, pero está bien. Otro ID, Juan López. Y José Méndez. Listo. Ahí tenemos. ID, nombre, apellido. Vamos a ponerlo aquí en minúsculo. Si queremos dar formato a más de una celda, bueno, pues la seleccionamos. Déjenme ver, voy a poner esto más pequeño, estos números. Un momentito, profe, que Sí, estou. vamos a escribir, ajá, vayan escribiendo. Yo le estoy dando un formato aquí para que me quepa el guión. Ahí me falta un número, porque se ven muy feos los teléfonos así. Ahí ahí, completo.
Bien, chicos, ya todo el mundo copió, lo puso. Miren, esos, esos bordes, esos cuadros que se ven en Excel son unas líneas imaginarias. Esas líneas, bueno, están ahí para que el usuario pues tenga una idea o sepa cuáles son los límites de la celda. Pero cuando esto se imprime, esas líneas no se ven. Cuando yo le doy a la combinación de teclas Control P, esas líneas, yo le doy a Control P aquí, Control P, esas líneas no se ven. ¿Ven? Se ve así. Entonces, como muchas veces nosotros pues queremos que nuestros reportes y nuestros trabajos pues tengan líneas para que se vean cuando se está imprimiendo, porque eso ayuda a la estética, también a la delimitación, que el usuario, que la persona que va a recibir ese reporte, pues se le haga más fácil leerlo. Cuando hablamos de las líneas de Excel, eso se llama la grid de Excel, esas líneas que forman las celdas, pues nosotros podemos hasta quitarle esas líneas a esas líneas que son de Excel, que son imaginarias para delimitar, se quitan. ¿Dónde se quitan? Nos vamos a la pestaña de View y aquí en el grupo de mostrar o el grupo de mostrar o grupo de Show, está la opción de Grid Lines. Le damos un clic aquí a Grid Lines, pues miren cómo se van las líneas. Yo sé que hay muchos que han recibido, hay personas que han trabajado con Excel y reciben a veces eh, libros que vienen así, sin líneas. Y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Es simplemente, chicos, que se van a la pestaña de View y le quitan la marquita al grid line. Miren cómo se ve, ¿ven? También, aquí podemos, en el grupo de mostrar también está fórmula bar. O sea, yo puedo quitar la barra de fórmulas. Miren, le quito la marquita y se fue la barra de fórmulas. Y también yo puedo quitar headings, los encabezados. Y uno dice, profe, pero esto quedó. Ay, sí, señores. Y esto, data type icons. Esto, data type, ah, debe ser tal vez de aquí. Data type, data types. Debe ser algo de esto. Esto es nuevo, esto yo no lo había visto. El data type icons. Ah, mm, me imagino ya. Y tenemos aquí el focus cells. Miren esto, vean, miren esto. Eso también es nuevo. Eso es para que se enfoque bien cuál es la celda activa, vean eso. Vamos a dejarla así, ¿ven? Y vamos a volver a poner todo lo que quitamos, porque nada más era para mostrarle cómo se quita. Lo que antes tenía eso era grid lines, fórmula bar y headings. Ahora tiene muchísimas otras cosas. Miren esto. ¿Ven? Y uno que no está entrando todos los días para allá, pero ahí está. Entonces, vámonos a volver a poner nuestros headings, porque me interesa que que tengan los nombres de las columnas y las filas. Vamos a poner también la fórmula bar, o sea, que se vea la barra de fórmulas y también que se vean las líneas de cuadrícula. Los headings son para quitar qué, profe, cuando Los están. headings son los encabezados, los nombres de las columnas y los números de las filas. Entonces, visto esto, que ya que no se imprimen y todo eso, y cómo se quita y cómo se pone, vámonos a ver cómo se le ponen los bordes a las celdas, que eso sí se ve cuando se imprime, lo que vamos a poner ahora. Para trabajar con los bordes, chicos, lo primero que hacemos es seleccionar la celda o las celdas que le vamos a poner los bordes.
Y en la pestaña de Home está el grupo de bordes, que es este. Tenemos los bordes preestablecidos, por ejemplo, el bottom border, chicos, es el borde inferior. ¿Ven? Yo tenía todo esto seleccionado y le di a bottom border. El top borders, fíjense que tengo todo seleccionado, es el borde superior. Y así tenemos, por ejemplo, el left y el right. Left border es el borde de la izquierda. Profe, no lo veo. Ahí tú no lo ves, pero mírenlo aquí. ¿Ven? Aquí sí se ve, porque como estamos en la primera celda. Y esto mismo seleccionado y le doy al borde de la derecha, right border, pues miren cómo tiene su borde de la derecha. Entonces, también están los bordes interiores. Está no borders, le quita todos los bordes, miren. Pero también tenemos la opción de ahí de all borders, todos los bordes. Y por aquí también tenemos la opción de outside borders. Esta, como ya lo teníamos todo, vamos a quitar los bordes, vamos a quitarlos, no borders, y vamos a ponerle solo los outside borders, solo los bordes de fuera. Y también está la opción de los thick outer borders. Thick, mírenla ahí, que son como más gorditos, ¿ven? Pero también aquí tenemos la opción de bottom double border. Entonces que le va a poner el borde doble, el borde inferior doble. Pero, chicos, aquí está el draw border. El draw border, si nosotros escogemos una línea, el color de la línea, miren cómo viene un lapicito y yo puedo marcar los bordes, miren. Profe, pero eso es un trabajo. Ay, sí, mis amores. Es un trabajo con ese lápiz. Ahora, escape para que lo quite. ¿Cuál es la forma que a la profe le gusta más? Miren, selecciono y me voy a la opción de More Borders. Yo quiero que todo el que tenga su computadora y haya hecho este cuadro con estos datos, pues se vaya a la opción de Borders, More Borders. Y se abre el cuadro de diálogo Format Cell en la pestaña de bordes. Y ahí, chicos, podemos poner los bordes como uno quiera. Y así lo vamos a poner aquí. Ahora mismo, así lo vamos a hacer. Miren, lo primero es que aquí dicen los presets. Presets es los presets. Yo puedo decirle que yo no, que yo quiero todos los bordes de dentro, o que quiero los de fuera, o que no quiero ninguno. Estos son los preestablecidos. Los de dentro, y vuelvo hoy, ¿verdad? Vamos a quitarlo. Los de fuera, y así lo voy a dejar none. ¿Cuál borde toma en cuenta para hacer esto? El que esté seleccionado aquí. El que esté seleccionado. Pero lo vamos a quitar todo. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Vamos a colocarles bordes diferentes. Superior, inferior, izquierdo, derecho, de dentro, horizontal, vertical. Todos los bordes los vamos a poner diferentes. Entonces seleccionamos y vamos a comenzar escogiendo un estilo. Miren aquí donde dice Style, escogemos un estilo. En Color, escogemos un color. Y ese estilo y color lo vamos a poner en el borde superior. ¿Cómo lo hacemos? Esto es para trabajar con los bordes específicos. Le damos un clic al primero. Ahí está el borde superior. ¿Cuál borde es ese, profe, de los datos? Este, chicos, miren. El borde superior. Yo también puedo hacer un clic aquí dentro para ponerlo, miren, en el recuadro. Con un clic lo pongo, con un clic lo quito. Lo pongo, lo quito. Y aquí también. Ahí lo pongo, ahí lo quito, ¿ven?
¿Cuál escogió, profe? No, un borde, tú escoge cualquiera porque no tiene, tú Ah, puedes ya. escoger Ok, cualquiera. ok. Cuestión es que le vamos a poner diferentes estilos y colores a todos los bordes. Vamos a escoger ahora otro estilo que no hayamos escogido. Yo voy a escoger este. Profe, ¿puede repetir cómo empezar a poner los bordes? Que yo no entendí. Seleccionamos todo lo que le vamos a poner los bordes y Sí, nos vamos a la opción de bordes, más bordes, more borders, la última opción. Y ahí, como yo tenía bordes aquí, le puse que no, que ninguno, para ok, comenzar a ponerlo desde el principio. ok, Entonces, escogemos un estilo, un color. Y ese estilo y color que escogimos lo ponemos como un borde superior. ¿Cómo lo ponemos? Dándole un clic al primer botón o dándole un clic dentro del recuadro en la parte superior. ok, perfecto. Vamos a escoger ahora otro estilo. Después clica en OK. No, ahí mismo. Otro estilo, otro color. Y ese nuevo estilo que escogimos y color lo vamos a poner en el borde inferior. Este, le damos un clic al tercer botón o le damos un clic adentro en la parte inferior. Ok, Ya tenemos dos bordes con diferentes colores. sí, Vamos a escoger otro estilo. Vamos a escoger este, el doble. Y ese vamos a escoger otro color para ese. Y ese estilo y color lo vamos a poner en el borde de la izquierda. O sea, este que está aquí, que sería en mis datos este. ¿Cómo lo hacemos? Le damos al segundo botón horizontal o simplemente le damos en la parte izquierda del recuadro. Y ahí está, chicos. Nos falta escoger otro estilo, otro color, y ese lo vamos a poner en el borde de la derecha. Entonces, ese va a ser el cuarto horizontal. O le damos un clic dentro en la parte de la derecha. ¿Qué nos están faltando? Los bordes de dentro, los internos. Vamos a escoger otro estilo y otro color. Y ese estilo y color lo voy a poner horizontal, o sea que serían estas líneas, miren, esta de dentro, horizontal. Ese es el segundo botoncito de los verticales, miren, este es el segundo. O le doy aquí dentro. Otro estilo, otro color, y ese va a ser el vertical de dentro, que sería estas divisiones verticales. Le damos entonces al segundo botón, pero de los horizontales, miren. O le doy aquí dentro, miren. Ya sí, ahora sí podemos ver nuestra obra de arte. Le damos a OK y miren chicos, todos son bordes diferentes. Pero yo quiero que ustedes me pongan mucha atención ahora, ¿oyeron? Y mírenme para acá, olvídense del computador, miren chicos. Cuando van a entregar un informe, ¿verdad? Formal, pues no lo hagan así como lo hizo la profe, ¿oyeron? Y mucho menos vayan a decir que fui yo que se los enseñé, ni que fue allá. O sea, que si ustedes cometen, si ustedes se lo entregan a su superior así, pues no digan dónde fue que lo aprendieron, porque esto no es profesional. Lo más que uno hace, chico, es ponerle el doble, una línea un borde diferente en los encabezados, en los en outside, pero pues esos colores no, chicos, porque eso no, si, imagínense ustedes que sea un trabajo profesional, eso es un carnaval, ¿ven? Así no se puede, miren. Así no se puede. Así que les sugiero, ¿verdad? Que no lo hagan así, a menos que sea para algo infantil o algo. Miren cómo se ve eso, miren. ¿Mm? Jamás.
Pero sí, si lo lograron hacer conmigo, pues aprendieron a ponerle bordes a sus celdas como ustedes quieran. Profe, una Sí, preguntita. sí, Aquí dígamela. no hay, en el cel no hay para ponerle capitalize a la letra. No, no. Eso le decía Josbel, Ah, en ya. Excel no hay eso. Lo que hay es una función que lo hace. Y yo se las voy a enseñar cuando estemos trabajando con funciones. Ok, gracias, profe. En Excel, chicos, y tiene, bueno, yo no sé por qué Excel debió haberlo puesto, pero tiene un poco de sentido, porque lo que pasa es que tener todo en mayúscula o en minúscula o la primera letra en mayúscula, eso es como de texto, en eso es como para documentos. Entonces Excel dijo, no, yo aquí no voy a poner ese comando, porque Excel dijo, a mí me da trabajo hacer eso. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una función que lo haga. Hay una función y yo se las enseño. Es parte del material que tengo para las funciones, que son muchas. Vamos a aprender como 50 funciones o más en la segunda temporada, ¿oyeron? O sea, que vengan preparados Bárbaro. para aprender funciones, muchas funciones en Excel. No, Excel tiene miles, pero todas las que les voy a enseñar es porque en algún momento yo la he utilizado. No le enseño todas porque, ¿verdad? Pero sí de las que he utilizado que más, porque para poder tenerle funciones que tengan, que ustedes le puedan encontrar sentido, ¿ven? Entonces, así que en la segunda temporada, pues vengan preparados para aprender esas funciones, ¿oyeron? Así que eh, esto es con relación a los bordes, chicos. Yo les digo, todo ya vimos todo lo que tiene que ver con fuente con la pestaña, con el grupo de font en la pestaña de Home. Vamos entonces a ver ahora lo que es la alineación. Vamos a comenzar a verla. Lo que vamos a hacer Profe, es, sí. profe, Ujú, ujú. antes de, ¿cómo hacemos para dar un destaque mayor para la última línea? Si, por ejemplo, eso fuera una tabla, yo quiero poner la línea con destaque en la última. ¿Cómo hacemos? Mira, vamos a poner claro. Si tú quieres resaltar, por ejemplo, en este caso, la última línea, tú lo haces, se resalta seleccionando y vamos a suponer que yo lo voy a poner en negrita, bold, le voy a poner un sombreado y yo le estoy resaltando. Ahora, Raimundo, en Excel hay una herramienta que se llaman tablas de Excel. Entonces, cuando trabajamos con tablas de Excel, pues las tablas vienen con unos formatos que es súper sencillo. Herramienta bella de Excel que ustedes también van a aprender conmigo. Si se quedan, si siguen conmigo, ¿verdad? Van a aprender a utilizar. Pero aquí, Raimundo, a lo foque, ¿verdad? A lo foque. Aquí tú lo puedes hacer así, seleccionando y dándole el resaltado que tú quieras. Si tú le quieres cambiar el tipo de fuente, fíjense que yo lo que hice fue que resalté y le di sombreado, lo puse en negrita, pero como les digo, Excel viene con una herramienta de tablas que es espectacular, ¿oyeron? Pero mientras tanto, Raimundo, ahí te respondo, Gracias. siempre. Entonces, y eso mismo pasa. Ujú, Profe, una ujú, pregunta. Ahí cuando yo voy a darle a los bordes que quiero cambiar los bordes de adentro, ujú. no me da la posibilidad. Debería de, no sé, Tienes de que, limar con tienes, Inside. tienes que seleccionarlo y irte Mm. otra vez aquí a More Ah, Borders. tengo que seleccionar. Sí, Ya, tienes ya, que ya, seleccionarlo. ya. Ya. Ok, Entonces, gracias. y ahí sí tú vas a poder cambiar los bordes de dentro solamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar ahora con la alineación de celda, pero vamos a tomarnos unos 5 minutos para que la profe tome agua
Respire y comenzamos a las 7:55. 5 minutos para que nos paremos un poco. Voy a parar a pausar la grabación y volvemos en breve. ¿Una duda? Bueno, pues antes de trabajar con el grupo de alineación, vamos a, vamos a ver, chicos, eh, lo que es, cómo se le cambia el ancho y el alto a una fila. Miren, el ancho a la columna y el alto a la fila. Para eso, yo voy a abrir un libro nuevo. Voy a cerrar este también, y voy a abrir uno nuevo de paquete, ¿ves? Aquí, libro nuevo. Fíjense, las columnas y las columnas vienen con un ancho predefinido y las filas vienen con un alto predefinido. Entonces, yo les pregunto, cuando yo escribo esto, yo pongo, ¿cuál celda contiene el nombre Raiza Molina Lozada? ¿Quién me dice? A1, profesora. Dice Erislian A1 y B1 Erislian no. No, profe, no. Ah, no, profe, no, dice Erislian, no, profe. En ese caso tienes que pararte arriba de la celda para ver dónde está el contenido. Eso es correcto, Jousbel. Tú ves, tú te pones en la celda A1 y tú ves que ahí dice Raiza Molina Lozada. ¿Y por qué yo veo el Na Lozada en la B? En la B1, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? Como no está ajustada Entonces, al por ancho. eso mismo ahora hay que darle ancho, ¿no? Digo, a la... Bueno, lo estoy viendo porque la celda B1 está vacía. Si la Oh, celda B1 tiene cualquier cosa, pues ya yo no lo veo. el Ya nombre yo te no, queda más... O sea, ya el nombre se queda trunco. ¿Por qué? Porque es como decimos, Excel dice, óyeme, esta celda está vacía. Bueno, pues úsala. Eso es lo que dice Excel, úsala. Pero cuando ya Excel ve que en la celda B1 hay lo que sea, entonces chicos ya no se ve. Entonces, en ese caso, entonces Raiza Molina Lozada no cabe en el ancho de la columna. Cuando no cabe, Excel, cuando es un texto y no cabe en el ancho de la columna, pues Excel dice, no, está bien, lo truncamos, ¿verdad? Si la siguiente celda está ocupada. Pero ¿qué pasa con los números, chicos? Que cuando yo tengo un número, déjame que ya lo puedo poner, que va a poner lo que quepa. ¿Qué cosa, eh? Vamos a poner un número, una fecha aquí. Vamos a poner una fecha. Control, punto y coma, ¿verdad? Y vamos a cambiar el formato. Mira, ella está ampliándola en automático, pero no queremos que la amplíe en automático. Vamos, le voy a cambiar el ancho. ¿Cómo se le cambia el ancho a una columna? Chicos, el ancho a una columna se le cambia. Si yo le quiero cambiar el ancho a la columna A, eso lo vimos en el homework. Yo le quiero cambiar el ancho a la columna A. Yo pongo el puntero entre la columna A y la columna B. Y se sí. pone como una cruz con dos flechas. Una a la izquierda y una a la derecha. Puntero, chicos, vean viendo esos punteros que a la profe le encanta. Entonces, ¿cómo la ponemos más ancha? Arrastrando a la derecha, con el botón izquierdo presionado, arrastrando a la derecha, se pone más ancha. Y menos ancha, arrastrándola a la izquierda. Ya yo le cambié el ancho, ahora voy a poner el número.
fecha, para que no lo pongan en ese formato. Miren, chicos, miren la diferencia. Cuando un texto no cabe en una celda, pues Excel dice, no, espérame. O la pone, si está vacía la del lado, si está vacía la del lado, que se vea, pero si no está vacía, se trunca. Si no está vacía, se trunca. Pero con los números y las fechas no pasa eso. Excel pone signos de número. Y eso quiere decir que el número o la fecha no cabe en el ancho de la columna. ¿Oyeron? Cada vez que ustedes vean una celda llena de signos de número, no crean ustedes que es un hashtag. ¿Oyeron? En una Nada que ver fecha. con Instagram. O es una Pasa con la fecha o es fecha un nada más, número. profe. Fechas y números. Oh, yo, Solo ok. con fechas y números. Solo con fechas y números pasa eso. Sí, profe, pero aquí los números, por ejemplo, yo puse uno y lo que hace es que me pone comas, símbolo de más, así es como me lo pone. Tú pusiste en una celda un uno. No, en una celda yo puse, o sea, varios números, muchos, así, ajá, No, ok. exacto. Ah, Eso se llama eso se llama que está en una notación científica, en un formato de notación científica. Si lo oh, ponemos, por ejemplo, numérico, pues mira, ya, si le cambiamos el formato, que vamos a ver mañana cómo se le cambia, pues ya no cabe. Los right. números y las fechas, cada vez que ustedes vean en una celda que está llena de números, chicos, es porque está llena del signo de número, es porque el número o la fecha no cabe en el ancho de la columna. Entonces hay que ampliarla, la columna, o hay que cambiarle el El tamaño a formato. la fuente. El tamaño a la fuente. Oh, yeah. Entonces, ¿cómo? Ya vimos que le cambiamos el tamaño a una columna, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si son varias? Vamos a cambiar el tamaño a esta. Vamos a ampliarla. ¿Por qué? Porque ahorita se cambiaba en automático cuando yo ponía los números y cuando ponía la fecha. Porque si la columna, oigan esto, chicos, si la columna no se le ha cambiado el tamaño, el ancho, y se pone una fecha o un número en esa columna, pues se amplía en automático, se ajusta en automático. Eso mismo pasa con las filas también. Entonces cambia en automático. Pero como ya yo le cambié el ancho, pues ya Excel dice, no, espérame. Ya Raiza le puso un ancho diferente a la columna. Eso quiere decir que ya yo no tengo derecho a ajustarla, porque ya Raiza le puso un tamaño que no es el que viene la columna. Entonces, Excel es respetuoso a veces. ¿Ven? Entonces, el ancho a la columna, pero alguien dice, profe, ¿y si le queremos cambiar el ancho a varias columnas? Pues miren qué fácil es. Seleccionamos las columnas que le queremos cambiar el ancho y basta, oigan esto, solo hay que cambiarle el ancho a una de ellas, a cualquiera, para que todas se pongan del mismo ancho. A cualquiera le cambiamos el ancho de las que están seleccionadas y todas se ponen del mismo ancho. A cualquiera le cambiamos el ancho y todas las que están seleccionadas se ponen del mismo ancho. Y alguien dice, pero profe, ¿y si le queremos cambiar el ancho? No, no arrastrando de que al ojo por ciento, no. Le queremos dar un ancho específico. Clic derecho con las columnas seleccionadas dentro de la selección. Va a aparecerle, si están seleccionadas completas, o sea, si están seleccionadas las columnas, desde la columna, le va a salir una opción que se llama Column Width. Y ahí entonces le ponen el ancho que ustedes quieran. Si no tengo toda la columna seleccionada y hago un clic derecho, esa opción no sale. ¿Por qué? Porque Excel, recuerden que el clic derecho llama un menú contextual. Y un menú contextual va a depender dónde hagamos el clic derecho. Si no está seleccionada toda la columna, pues Excel dice, no, espérame.
No es que le va a cambiar el ancho a la columna, es otra cosa. Y salen esas opciones. Pero si queremos cambiarle el ancho sin seleccionar toda la columna, pues lo hacemos por la pestaña de Home, en el grupo en el grupo de Cells, en Format, está la opción del Column Width. Y ahí podemos ponerle un ancho sin seleccionarla completa. Pero si la tenemos toda Home, ¿en qué seleccionada, grupo, profe? en ¿En el qué grupo grupo? de Cells, Home Cells Format, Home Cells Format, y aquí está el Column Width. Si no, chicos, si no está toda la columna seleccionada, no les sale la opción con el clic derecho. Entonces, ahí está. Con las filas, pasa lo mismo. Si queremos cambiarle el alto a la fila 1, entonces me pongo en la división de la fila 1 con la fila 2. Fíjense que ahora el puntero es una cruz otra vez, pero con una flecha hacia arriba y hacia abajo. Si arrastro hacia abajo, pues pongo la fila más alta. Si la arrastro hacia arriba, pues la pongo menos alta. Las filas tienen alto y las columnas tienen ancho. Ahora yo quiero cambiar el alto a varias filas, pues selecciono las filas que yo le quiero cambiar el alto y cambiándola a una de ellas, pues chicos, todas se ponen del mismo alto. Todas se ponen del mismo alto. Eso es buenísimo cuando queremos cambiarle el alto a la fila, ¿oyeron? Buenísimo. Ahora, el clic derecho, fíjense que como tenemos todas las filas seleccionadas, que no, ya están las selecciones en la fila, miren cómo sale ahora con el clic derecho, dice Row Height, alto de fila. Y aquí le ponemos el alto que querramos. Si no queremos seleccionar toda la fila y queremos cambiarle el alto a una o varias filas, nos ponemos en la fila, o nos ponemos en la celda de la fila, le damos a la pestaña de Home en Cell Format y aquí está la opción del Road Height. Ahí está la fila más alta. Eso es para cambiarle el alto a la fila y el ancho a la columna. Ahora, hay una forma de cambiarle el ancho a la columna, a lo más ancho, que ya que no sea en automático. Miren cómo. Yo voy a poner aquí Raiza Molina Lozada, pero por aquí debajo voy a poner Francisco José Miguel Molina Lozada. De mi hermano, que tiene todos los nombres del mundo, porque llegó muy temprano a la repartición de nombres, ¿verdad? Y antes, óigame, antes para poner los nombres, ay, yo no sé si en Cuba lo usaban, yo creo que me han dicho que sí. Había un librito mamé, que yo, por supuesto, chicos, que yo no la conocí porque yo no vengo de esa etapa. Y eso se llamaba almanaque, mis hijos. Y entonces, desde que nacía un muchacho, yo no sé si en Cuba usaban, pero en Dominicana, desde que nacía un muchacho, lo primero que hacían los papás era irse a ese librito. ¿Ustedes saben a qué? A ver qué santo, qué día era, de qué santo era. Y entonces ahí salieron todos esos muchachos con nombre de Plutarco, de Pancracio, de todos los santos del mundo. Sí, en Cuba algunas veces a alguna gente les pasó. Por Ay, ejemplo, el mis día que yo hijos. nací era el día de San Bartolomé y ¿Y yo qué te conozco un par pusieron? de Jimagua que los dos tenían Bartolomeo en el nombre. Ah, vean eso, ustedes se imaginan. ¿Y cómo se cría uno bien con un Bartolomeo, eh? Entonces, óigame, pues así pasaba allá. Y entonces mi hermano mayor, ¿verdad? Pues Francisco, porque nació el día de San Francisco. Candela. José Miguel, porque
que vecino que era muy amigo de mi papá se llamaba José. Y que ay, el muchacho Francisco José Miguel, oigan, ahí se metió todo. Yo, miren, yo nací un día también, bueno, ¿y qué le voy a decir? Que también lo buscaron ahí. Y por poco, miren, por poco y no me crío. ¿Oyeron? Por poco y no me crío. ¿Por qué? ¿Qué nombre O- era? Ay, yo no puedo decirlo, porque yo lo tengo. Oigan, lo tengo, ando con él. Pero un tío, que lo más bueno es un tío entremetido, ay, Dios mío, que lo amo. Él cuando mi papá ya iba como loco, porque, ay, que su hija, que la primera, que por ahí, mi papá se puso loco. Y que va, y mi tío, que gracias a Dios, tenía una novia que se llamaba Raiza. Y entonces le dice mi papá, ay, que mi muchacha, y que la mueven, ¿cómo que le van a poner? Dice mi tío. Dice, fulana, pero dos nombres, miren, que yo no hubiese crecido. Y entonces mi tío dice, no, ¿cómo va a ser? Una niña tan hermosa, tan preciosa, ¿cómo? Se dijo, vamos a ponerle Raiza. Y mi papá, que seguía con su terquedad bueno, pues se fue y me puso los tres nombres, mis hijos. Pero por supuesto que yo esos dos nombres, eso es un top secret. Yo soy Raiza Plain. Y allá en mi país, a veces, oigan, cada vez que yo estaba en esa universidad que querían mencionarme todo mi nombre, yo estaba preparada y, ay, porque esa gente en la universidad sabían que yo me llevaba todo eso y me decían así, muchacho malo. Y yo, óigame, yo iba, lo primero que hacía era decir, profesor, mire, usted ve que ahí nada más dice Raiza, qué sé yo qué, usted nada más menciona Raiza, no te menciono todo su nombre porque no se puede pedir tiempo. Y así yo fui manejándome. Y un día estoy allá en la compañía de teléfono y ellos dicen, ay, no vamos a llamar por número, vamos a llamar por nombre. Y van ellos a vocear, Raiza, qué sé yo, déjenlo ahí, yo voceando también, ya no me digan más nada, que esa soy yo, antes de que dijeran nosotros los nombres, porque chicos, yo no me hubiese criado, no, y ni Excel lo hubiese podido ni siquiera escribir, mucho menos saber. Y eso se está grabando, ay, Dios mío. Entonces, chicos, así es eso. Entonces, mi hermano tiene todos esos nombres, miren, que ocupan dos celdas, pero si yo, ¿por qué le cambié el tamaño? Porque si no, 10 celdas ocupan. Entonces, chicos, en automático, ¿cómo se cambia? A lo más ancho que hay en la columna, nos ponemos en la división de la columna A con la B y en lugar de arrastrar, hacemos el doble clic. Se cambia a lo más ancho que haya en la celda. ¡Ah! Doble clic, chicos, aunque no lo estemos viendo. Fíjense que yo no estaba viendo a José Miguel, que estaba allá abajo, no lo estaba viendo. Pero con el doble clic, entonces se amplía a lo más ancho que hay en la celda. Después, cuando veamos lo que es el ajuste, entonces vamos a ver cómo se cambia también el alto de la fila en automático. Yo tengo una Entonces, duda, profe. dígamela, ¿Cómo, cómo, cómo hago para poner automático? un Con doble clic. ejemplo, no, con ejemplo de la fecha que usted... La celda en la columna tenía que estar virgencita, no cambiarle. Por Sí, ejemplo, esta columna yo no le he cambiado el ancho. Yo pongo la fecha y se amplía en automático, porque yo no le he cambiado el ancho. Ahora yo le cambio el ancho a esta y pongo control punto y coma y se llena de signos de número porque ya yo le cambié el ancho. ¿Se entiende eso? Yo lo que hice fue que me fui para una que yo no le había cambiado el ancho, porque ya todas estas que están aquí delante ya yo le cambié el ancho. ok, Entonces, me fui para atrás, que no le había cambiado el ancho, pongo la fecha, control punto y coma y se cambia en automático el ancho de la columna. Ahora, ok, si Excel yo le cambio manualmente el ancho un milímetro, ya Excel no lo ajusta en automático, lo pone ok. ujú, Perfecto, gracias. siempre a la orden. Entonces, chicos, este, entonces vámonos a lo que vinimos. Control Home. Vámonos a lo que vinimos. Voy a, ustedes recuerdan cómo se eliminan columnas. Vamos a eliminar todas estas columnas. Control menos y también todas las filas.
muchas filas, para que queden las filas con su ancho original. No hay una forma en Excel de volver a poner las filas y las columnas y que yo le cambie el ancho a esta columna, vamos a ponerla como estaba inicialmente con su ancho, no hay una forma. Yo tengo que hacerlo manual. Si yo le cambié el ancho y el ancho es 8.43, 8.43 es el ancho de la columna, si no se le cambia el ancho, 8.43. Si yo no tengo una forma de que decirle, pónmela a poner otra vez como vienen, no. Yo tengo que darle el clic derecho y ponerle en 8.43. Lo que hizo fue que borré todo, columnas, muchas columnas y muchas filas para que vengan otra vez en el tamaño original. Entonces, ¿Cómo, ¿qué vamos a hacer? cómo hacemos, profe, para... Eliminar filas y columnas. ¿Cómo se eliminan filas y columnas? Seleccionamos, hacemos un clic derecho y le damos a delete o control menos. Ok. Y las filas igual, ¿ven? Y control menos. Miren, yo no puse esa pregunta en el examen, no, porque eso lo vimos la semana pasada. Entonces, aquí vámonos entonces eh, vamos a trabajar con el grupo de alignment. Para, para trabajar con alineación de celda, chicos, nos vamos en la pestaña de Home, el grupo que se llama Alignment. Voy a poner la columna A, le voy a cambiar el ancho, la voy a poner más ancha, y a la fila 1 le voy a cambiar el alto, lo voy a poner bien alto, así. Y en esa celda voy a escribir la palabra algo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién me dice cuál es la posición de algo en la celda A1? ¿Quién me da la descripción de cómo quedó? ¿Cuál es la posición que tiene algo en la celda A1? Izquierda, ¿no? Izquierda y qué más. Izquierda abajo. Exactamente, Inferior. Lairan. La ubicación de algo en la celda A1 es a la izquierda en la parte inferior, ¿verdad? O abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que las celdas tienen dos tipos de alineación. Horizontalmente está a la izquierda y verticalmente está abajo. Dos tipos de alineación. Eso lo vimos en el Homer anterior. Esos, esos 6 botones que tenemos en el grupo de alignment, los 6 primeros botones tienen que ver con la alineación. Los 3 primeros tienen que ver con la alineación vertical y los 3 siguientes o de abajo tienen que ver con la alineación horizontal. Yo quiero que algo esté verticalmente en la parte superior, le doy al primer botoncito. Miren para dónde se fue algo. Arriba. Ahora está en la parte superior a la izquierda. Ahora, yo quiero que algo verticalmente esté en el medio, pues le doy al segundo. Miren dónde está algo ahora. Espero que todos estén viendo y los que tienen su computador que estén punchando, porque el que más puncha es el que más aprende. ¿Oyeron? El que más puncha, más aprende. Y entonces, si yo quiero que esté como estaba originalmente en la parte inferior verticalmente, pues le doy al tercero. Y miren el algo ahí. Ahora, chicos, horizontalmente yo quiero que esté, miren esto, atiéndanme esto. Las celdas, cuando se ingresa texto, se alinea o sea, la alineación normal se alinea a la izquierda. Pero esa alineación no es un formato. Miren, no tiene formato de que está alineado. Es que a Excel,
cuando detecta que es un texto, pues lo pone a la izquierda, pero sin cambiarle la alineación. Ahora, cuando es un número, Excel también en automático lo alinea a la derecha, pero tampoco es que no tiene un formato de alineación a la derecha, ni a la izquierda, miren, no tiene formato. Es diferente el vertical. El vertical sí, la alineación predeterminada es en la parte inferior. Eso es predeterminado. Miren, está marcado. Todas las celdas tienen la alineación vertical marcada, pero la alineación horizontal no la tiene marcada predeterminadamente. La alineación horizontal se lo da el tipo de texto que se ingresa en la celda. Cuando se ingresa números o fechas, se alinea a la derecha. Eso no significa que yo pueda tener texto alineado a la izquierda, a la derecha y números alineados a la izquierda, pero tiene que haber un cambio en la alineación. Tiene que haber un cambio. Entonces, miren, el algo yo lo voy a centralizar horizontalmente. Miren, aquí está centralizado. A, a la derecha, el tercero de la segunda fila, pero ya tiene un formato. Si yo vuelvo y le doy a la alineación del texto, le quito el formato, dándole un clic pues se pone. Una cosa es que la celda esté alineada a la derecha, como está, a la izquierda, como está ahora, y otra cosa es que no tenga. Si está alineada a la derecha y yo en esa celda pongo un número, pues ese número va a quedar alineado a la izquierda porque ya tiene una alineación. Ahora, si yo le quito la alineación, miren para dónde se va el número, para la derecha, porque la naturaleza del dato es esa, que se alinea a la derecha. Entonces, chicos, vamos a poner otra vez mi algo, esa es la alineación horizontal y vertical. Profe, si yo lo quiero que esté justo en el centro, bueno, pues le doy verticalmente en el centro y horizontalmente en el centro. Verticalmente se llama medio, así es como lo traducen en el home, medio, pero aquí, por ejemplo, dice middle, exacto, miren, middle line, medio, y aquí dice center, o sea, que horizontalmente está en el centro, verticalmente en el medio. Eso es la alineación. Estamos claros con la alineación, cómo se alinean los textos y los números independientes, o sea, cuando la celda no tiene formato de alineación, porque si ya tiene un formato, pues va a tomar ese formato. Si la celda tiene una alineación a la izquierda y yo registro números, pues el número va a estar va alineado a la izquierda. Pero si la celda no tiene ningún formato de alineación y yo registro texto, va para la izquierda. Yo registro número, va para la derecha. Yo registro una fecha, va para la derecha. Registré una fecha y se quedó alineado a la izquierda y no tiene formato de alineación, pues es una fecha no válida. No es una fecha. Es algo que parece fecha. Y como parece fecha, Excel dice no. Lo mío es o no es. O es una fecha o no es una fecha. Lo que parece fecha no es una fecha para Excel. Entonces, ahí está. Profe, Ahora, la de arriba es la alineación vertical. sí, vertical los tres primeros y los tres siguientes Sí, horizontal, gracias. siempre. Las celdas también tienen orientación. Y tenemos aquí ese AB inclinadito, es para la orientación. Tenemos el ángulo ascendente,
Miren cómo queda algo, mirando para arriba. Tenemos también lo que es el ángulo descendente, mirando hacia abajo. Tenemos también lo que es el texto vertical. Y también tenemos lo que es el texto con el giro hacia arriba y el texto con el giro hacia abajo. Entonces, el, am, ahí está la orientación. También tenemos, chicos, lo que es la sangría. Profe, ¿qué es eso? Yo no sé si ustedes recuerdan que yo ponía pestaña, dentro de las pestañas los grupos, y quedaba como un chin más hacia adentro. Eso era porque yo hacía esto. Y dentro de los grupos, los comandos, eso era porque yo le hacía 2 veces aquí, papá, y se quedaba. Eso no es ni espacio, eso no es que la celda tiene espacio delante, no. Eso se llama sangría. Entonces, por aquí se aumenta y por aquí se disminuye. Aumenta, disminuye. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Vamos bien hasta aquí. Sí, Sí, profe, Mañana, sí, sí, sí. mañana, vengan preparados, que Para. tenemos para un ejercicio. Ay, Tenemos un pensé que era para un ejercicio. brindis o algo. Ay, no, Bexi. Ay, ojalá. ¿Verdad? Pero Oh, no. Lo que yo les puedo brindar es ejercicio. Después algún día nos reunimos y ustedes después coordinamos un junte y ahí entonces sí ya podemos hacer ese brindis y Hacemos un brindecito, ajá. claro que sí, porque no Y todo usted es lleva un clase. plato dominicano y nosotros llevamos un plato cubano. Bueno, pues lo hacemos así. Ustedes nada más pongan la fecha y pongan el día y me Y Raimundo avisan. lleva un plato de su país, pues claro, De cada cual tiene que llevar de su Seguro un que país. plato de sí, Brasil, seguro. un plato de Brasil, brasileño, brasileño. Ven, entonces así mismo. Ay, Dios mío, ese acento es lindo, señores. Ese acento de Brasil es una cosa bonita. A mí me encanta el acento ese brasileño. Ay, bello, bello, de verdad. Un acento bonito. Entonces, es un idioma lindo, el portugués, ¿verdad? Es así, Sí. es un idioma muy bonito. Entonces, y se parece un ching así, al español, pero tiene como una sabrosura diferente. Pero nada, bien. Entonces, dice esto, lo que tiene uno que decir, pero eso lo digo de verdad, pero uno tiene que hablar muchísimo, señores, para que ustedes no se duerman. Y habla de los nombres, de la edad, de todo, de los países, de que nos vamos a juntar. Ay, bendito. Diría yo en mi país cuando llevaba presidencial, a mí lo único que me falta aquí es ponerme a bailar, pero nada. Entonces, chicos, miren, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, que yo tengo el mismo nombre del hermano mío que anda por aquí abajo. No, yo lo quité, yo lo quité, yo me lo llevé. Yo lo, yo tengo el nombre. Yo voy a poner mi nombre mejor. Vamos a cambiarle el ancho a la columna. Voy a poner mi nombre. Y entonces, chicos, dice, dice Raiza Molina Lozada, que tiene un espacio de más aquí. Dice Raiza Molina Lozada, oye, yo quiero que mi nombre me quepa en la columna A. Y Wrap entonces, text. dice Aumenta la Bexi, columna. exacto, dice Bexi, adiós, pero Raiza, pues aumenta la columna. Y yo le digo, no, ¿Por Bexi, qué? yo no quiero aumentar la Ah, columna. bueno, entonces disminuye la letra. Exacto, dice Bexi. Ah, pues entonces pon la letra más chiquita y yo te digo, tampoco quiero. Ah, tampoco Y The puedo wrap, disminuir la the fuente. wrap text. sí, dice Bexi. Oye, pero no puede negar el género. Complicada la mujer, ¿eh? La mujer, óyame, cambio, cambio no hay quien lo la entiende, las fila, mujeres. el ancho de la fila, ¿no? No, tampoco queremos No, si cambiar el ya ella ancho me de Lo la dijo que fila. centras, Entonces, ¿qué nos Es profe. pone? como dijo, Centras
El texto, los centras. Con Tampoco el quiero rap, centrar. Alguien dijo por ahí, ¿quién fue? con el rap Jose Bell. test. Jose Sí. Bell dijo rap test. ¿Qué cosa? Chicos, aquí hay una opción que dice rap test, en español se llama ajustar. Eso es como cuando tú vas, en mi país hay carro de concho, carro público, que entran cuatro gente atrás y tres adelante, y uno de atrás siempre queda en el aire, hay uno que queda en el aire, que no llega al Pero sillón, porque imagínate, tiene que tiene ajustarse. que, exacto, así mismo dice el chofer, no se preocupen, que en el primer hoyito nos ajustamos, Sí, en el primer bache se ajustan. se ajustan, y eso hace Excel aquí. Le damos a Rap Test, chicos, y miren, Ay, la, pero no me gusta cómo queda. ay, pero mira, esto lo que quiere decir es, esas dos líneas que ustedes ven ahí, no son dos filas, es que la celda tiene dos líneas y se ajustó. Y entonces yo digo, entonces eso es lo que hacemos cuando no queremos ni cambiar el ancho de la columna, ni tampoco queremos cambiar el tamaño de la fuente. Se Ay, pero no me ajusta. gusta, profe, no me gusta así. Pero eso a ti no te gusta, pero hay mucha gente que le gusta, Bexi, y casi que vende sus bienes. No, mentira. Le gusta, le gusta. Pero, óigame una cosa. Hay veces, Bexi, que tú tienes un reporte donde tú dices, óyeme, no puedo darle a la columna el ancho del encabezado. Porque vamos a suponer que tú tienes una columna que tú digas aquí, por ejemplo, eh, este, costo unitario. Y esa columna, tú lo que le vas a poner es un precio de punto, punto 25, por ejemplo, 0,25. Tú dices, oye, esa columna está demasiado grande para lo que va a contener. Entonces, en ese caso, Bexi, lo ideal es tú poner tu columna más pequeña y Claro, hacer un wrap test, porque también, o sea, tampoco se ve bien que tú tengas encabezados con diferentes tamaños. En un claro que no. reporte, tampoco se ve bien que tenga aquí descripción con un tamaño y aquí tú pongas costo unitario, como estaba aquí la columna para que quepa, y le pones a esto más pequeño. Tampoco se ve bien, Claro que no, afecta la estética del te trabajo. afecta la estética. Entonces, muchas veces la solución es esta, hacer el wrap. Ah, A veces la solución es esta. ¿Dónde están mis wraps? Que yo le dando a deshacer es, dice, vamos a poner aquí, dijimos costo unitario y wrap. Entonces, miren cómo la fila se amplió en automático. Eso no pasa siempre, ¿oyeron? Cuando hacemos wrap test, no siempre la fila se amplía en automático. Esta fila se amplió en automático porque yo no le había cambiado el alto. Si yo le cambio el alto a una fila y escribo costo unitario, mira, se la cambié, fue un chin, 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 y le doy a wrap test, ya no lo cambia en automático, porque Excel es respetuoso. ¿Ven? Era lo mismo que la fecha, que el número, que Excel lo amplía la columna si no le hemos cambiado el alto, el ancho. Pero si a la fila le cambiamos el alto, aunque sea una milésima, entonces tiene que, ya no, el wrap test no se hace en automático. El alto de la columna, o sea, no se cambia, no se ven las dos líneas. Entonces, para eso hay que hacer un doble clic, como hacemos con el ancho para ajustarlo a lo más ancho con con la columna, hacemos lo mismo con la fila. Control Z, miren, un doble clic y se amplía también la fila en automático. Ahora, ¿qué pasa? Eso es el wrap test. Se llama ajustar.
Pero, ¿qué pasa, chicos, con el ajuste? Que hay veces también que los ajustes, el ajuste lo que hace es, Excel lo que hace es que manda para la otra línea lo que no cabe. Pero Excel lo hace eso en automático. O sea, si yo amplío la columna, pues Excel la pone. Y hay veces que, que en una celda yo quiero hacer el wrap test, pero que no sea como lo hace Excel. Por ejemplo, yo pongo aquí Raiza Molina. Vamos a ampliarlo un poquito para que quepa bien. Si yo le doy aquí un wrap, Excel no lo cambia, Excel no lo ajusta, porque Excel dice, oye, Raiza, si ajusta lo que no cabe. Ah, yo digo, pero ven acá, Excel. Claro. Ah, porque ustedes van, si van nada más dos gente en el concho, hay que ajustarse. No, porque cada uno va en un lado, no hay pasajeros, uno va como si fuera en un taxi. Pero cuando hay pasajeros y más, y bueno, es cuando hay dos o tres que no son tan flaquitos, chicos. Ahí es que de verdad que uno queda en el aire. Ahí se queda uno que la cabeza le choque en el techo de carro. Ay, Dios mío. Ay, los países de uno son espectaculares, señores. Entonces, óigame. Entonces, Excel dice, oye, Raiza, si cabe, tiene el formato de que está wrap test, pero no ocupa más de una línea. Porque ahora si yo le pongo la columna más pequeña, pues ya va a ocupar porque ya está wrap test. Pero otra cosa que pasa, chicos, es que yo quiero ajustarlo manualmente mi texto, mi nombre. Yo lo quiero ajustar. Mira, me cabe completico. Yo digo, pero quiero el nombre mío en 3 líneas. ¿Cómo se hace eso? Alguien dice, no, profe, yo lo que hago es que comienzo, lo pongo aquí, lo pongo wrap test y comienzo a darle espacio aquí, hasta que cambie, mire, ahí ya va para 2 líneas, mire, ahí, y hago lo mismo con los SADA, espacio, espacio. Yo le digo, no, eso no se hace así. A Excel le va a dar un infarto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Chicos, yo escribo Raiza Molina Lozada, me pongo delante de la M y le doy alternado enter. Es como si lo estuviera rompiendo ahí. Me pongo delante de la R y le doy alternado enter. Cada vez que yo doy alternado enter es como si creara una línea dentro de la celda. Alternado enter. Le damos entonces, ya como está en modo edit, un clic a otra celda, enter para que se ajuste. Ahí está. Eso es alternado enter. Alternado enter. Alternado enter. Eh, Vamos a ver. Todo el que tenga computadora ahora aquí, escriba su nombre y 2 apellidos o su apellido y 2 nombres y divídanlo en una celda que se vea que es amplia, divídanlo, su nombre y sus apellidos o sus nombres y su apellido y mándenme una captura. Ahora mismo, todos los que están aquí con computadora, voy a abrir el grupo de captura. ¿Y en qué set y en qué fila lo ponemos? ¿En No, en cualquiera? cualquiera, en la que ustedes quieran, Ok, pero que se ok. vea la celda, que se vea bien ancha, la celda. Pero Déjenme abrir el entonces la grupo. letra, ¿qué tamaño le ponemos? No, el que ustedes quieran. Ah, ya, ya. Todo es como ustedes quieran. Yo lo que quiero es que se vea que en la celda tiene 3 líneas y que fue con alternado enter que lo hicieron. Vamos a abrir el grupo de captura para que me lo envíen, para que se despierten y vengan armados. A la guerra se va con el fusil. ¿Oyeron? ¿Cuál es el fusil? Su computadora. No desperdicien los puntos, aprovechenlos, chicos, que después no hacen falta. A mí me hacen falta para completarle sus calificaciones, ¿oyeron? Así que
Aprovechen esos puntos. Déjenme cambiar aquí los permisos. El grupo. No, ese no era. Es este. Ya, Profe, ¿cuál es ahí el está. alternado? ¿Eh? ¿Cuál es? Alternado es la tecla que está al lado de la barra espaciadora. Ah, ya. La tecla Eh, que... Ah, Ya. pero el de la derecha o la izquierda. En los dos lados hay teclado, pero Ah, ya, ya, la más ya. segura es la que está, porque hay veces una que dicen alternado GR, pero es la que Ya lo está, mandé. si dicen Yo se lo ALT, mandé. ya lo veo. Ya tengo el de Lyran, exactamente, Lyran, excelente. Tengo el de Bell también. Te faltó darle a Enter, pero está perfecto. Porque quedó como en modo edit, Bell, pero perfecto, bien. Así que síganmelo enviando, chicos, síganmelo enviando y mañana les confirmo todo lo que recibí. Luis, también, Luis me puso 4 por si acaso, para que falte mejor que sobre. Muy bien, sigan enviándolo, chicos. Todo el que tiene su computadora, que lo envíe. Jenny, excelente, bien. Mañana les envío o esta noche tal vez por el grupo, los que he recibido. Muy bien. Esto vale 5 puntos, chicos. 5 puntos del examen, ¿verdad? 5 puntos. Así que vamos a Seile. Así decimos allá para el equipo de las Águilas cuando está jugando. Vamos a Seile. Eso es que vamos a ganar. Ok. Delen, chicos. Entonces, eh, eso es un tips, ¿verdad? Jousbel, Jenny, tengo a Kiren, muy bien, Kirena, Milagros, excelente. Eh, Kirena, alguien lo mandó, pero se arrepintió y entonces me lo va a volver a mandar, seguro. Y así es, chicos, vamos a darle. Son las 8:43, 3 minutos más para que me lo envíen. Y déjenme parar la grabación. Todo eso ustedes lo van a tener en su grabación, hasta los ánimos.